Vamos entonces a la primera diapositiva. Como dije, es trastorno del espectro autista. ¿Y qué quiere decir esto de trastorno del espectro autista? Porque la palabra autista es muy conocida por todos, pero en realidad yo creo que hay mucha desinformación o mucha gente que no conoce y sí conoce el término autista, pero no sabe que hoy en día esta palabra está asociada con este título, trastorno del espectro autista. ¿Y qué es el trastorno del espectro autista? Es un conjunto de déficits que ocurren en el neurodesarrollo, o sea, en las primeras etapas de la vida, como se va desarrollando el cerebro, es ahí donde aparece este tipo de trastorno. Incluye un amplio rango, y de ahí la palabra espectro, que va desde síntomas de gran excelencia, de muchísimo, como se dice, alto rendimiento, a un deterioro profundo. ¿Cuáles son las características de este trastorno? En primer lugar, son síntomas que aparecen de 0 a 3 años de vida. No significa que el diagnóstico se haga en esos primeros 3 años de vida ni que se haya detectado los síntomas, pero sí deben aparecer en los primeros 3 años. Una vez que aparece esto, se va a desarrollar durante toda la vida y va a provocar una gran discapacidad y adaptación social. Si estamos hablando de un niño, lo que va a ocurrir es que no va a poder adaptarse al medio social, especialmente al colegio, a la escuela, y si estamos hablando de los adultos, va a tener mucha dificultad para adaptarse al trabajo y todos los otros ambientes sociales. ¿Cuáles son las dos características básicas que definen a este trastorno? En primer lugar, son problemas sociales en curso que incluyen dificultad para comunicarse e interactuar con los otros. Y la segunda gran característica, los chicos son niños que tienen restringidos intereses, o sea, muy poquitos intereses, y tienen conductas rígidas y repetitivas. Si miramos rápidamente, no vamos a pasar sobre todo esto, pero si observamos en el año 1943 ya comienza a usarse la palabra autista con la definición autismo infantil temprano. Y llegamos al día de hoy, digamos, ya desde el 2013, cuando sale el DSM-5, que es el último manual estadístico psiquiátrico de los trastornos mentales, donde aparece la terminología TEA, que se define justamente por las categorías de problemas en la comunicación social, interacción, que está deteriorada, y conductas restringidas y o repetitivas. Si miramos un poquito, es la discapacidad de desarrollo y crecimiento más rápida que ha tenido los Estados Unidos. En el año 1975 existía un caso en 5.000 habitantes. En el 2012, que son las últimas estadísticas, un caso en 88 habitantes. ¿Qué causa este trastorno? Bueno, no hay una causa única y en realidad tampoco se conoce, pero se cree que son anomalías en la estructura del cerebro, mutación genética, edad parental y factores ambientales, como también exposición a toxinas o distintas enfermedades. Vamos a ver. Con respecto a las anomalías del cerebro, distintos escáneres han demostrado que el cerebro de un niño autista está conformado estructuralmente y morfológicamente diferente al cerebro de un niño neurotípico. Entonces, si asociamos estas anomalías del cerebro con la herencia, la genética y problemas médicos, ahí tenemos un gran incremento de la chance de padecer este trastorno. Luego tenemos mutación genética. Existen ciertos genes raros o mutaciones que son genes de riesgo que hacen, junto con los factores ambientales, que haya mayor riesgo de autismo, y específicamente vamos a hablar de edad parental, falta de oxigenación en el cerebro, enfermedad materna durante el parto, puede ser que haya tenido hemorragias durante los primeros 3 meses, puede ser que haya tenido diabetes o puede ser que haya tenido otras enfermedades o exposición a toxinas, como por ejemplo meningitis, enfermedad celíaca, encefalitis. Todo esto hace y ha llevado a descubrir que si tenemos una dieta rica en ácido fólico de por lo menos 600 miligramos por día durante los meses anteriores y posteriores a la concepción, vamos a disminuir bastante la posibilidad de contraer este trastorno. ¿Cuáles son los elementos que un pediatra que sospecha que el niño tiene este déficit, este trastorno, tiene que mirar?
En primer lugar, si tiene 6 meses de edad, no aparece la sonrisa social y no hay otras expresiones cálidas que están dirigidas a las personas y no hay un contacto visual, y si hay un contacto visual es muy errático. A los 9 meses no hay sonidos vocales, no hay sonrisas y no hay otras comunicaciones no verbales, o sea, corporales. A los 12 meses no hay balbuceo y tampoco hay ningún tipo de gesto para comunicarse, por ejemplo, señalar cuando uno quiere hablar de un objeto. Por ejemplo, se lo llama por el nombre y el niño no responde. A los 16 meses los niños no tienen palabras y a los 24 meses ni siquiera pueden hacer 2 palabritas juntas que configuran una frase. Y si han tenido alguna de estas características, al llegar entre los 2 y 3 años de edad, pierden esas capacidades. ¿Cuáles son algunos de los síntomas tardíos, ¿sí?, que aparecen y que nos detectan? Bueno, tenemos la parte emocional, comportamiento, social, físico, cognitivo y de desarrollo. Vamos a ver rapidito. Estos son niños que, si hablamos desde los síntomas emocionales, conductuales y sociales, son niños que evitan el contacto visual, pareciera que no tuvieran ningún tipo de concepto del peligro, tienen como una risita inapropiada de pronto, o unos berrinches terribles, que son situaciones muy extremas, como de rabia. Le gusta mucho estar constantemente dentro de una rutina, no le gusta que lo saquen de su rutina, y tiene mucha dificultad para interaccionar socialmente. Si hablamos de los síntomas físicos, tenemos niños que tienen una mala coordinación muscular, extrema inquietud o hiperactividad o pasividad extrema, hipersensibles al sonido. Esto se relaciona también con que no les gusta, a veces pareciera que no les gusta que los abracen. El problema es que son hipersensibles a los sentidos, ya sea del olfato, la vista, el oído, el tacto. Muchos de ellos lo que hacen es, bueno, no está en esta diapositiva, pero tienen dificultad y eligen algunas ropas porque les molesta mucho el tacto. Pareciera que son insensibles al dolor, se caen y parece que no les duele, no lloran. Y otros niños lo que tienen es como un aleteo, un movimiento constante y repetitivo. Síntomas cognitivos y de desarrollo en los niños. Tenemos una adhesión inapropiada a los objetos, son tan rígidos que, como ven, los van colocando rígidamente en una fila y así juegan. No responden a los métodos de enseñanza comunes, a los convencionales, tienen retraso en el habla, le tienen mucha dificultad para entablar una conversación, no responden cuando se los llama, parece que fueran sordos. Tampoco pueden hacer estos juegos de simulación, vamos a jugar a que le doy de comer a mi muñeca, y disfruta girando y girando los objetos constantemente. Bueno, acá hay un tema muy importante, y es que para hacer un diagnóstico lo más certero posible, tenemos que saber que el trastorno de autismo o del espectro autista coexiste con otros trastornos que son muy similares. Y si no existe, a veces nos confundimos de trastorno porque tienen cosas que comparten. Entonces vamos a ver cuáles son esas cosas, esos trastornos tan parecidos. Tenemos OCD, que es un trastorno donde aparecen movimientos repetitivos, la necesidad de una rutina. Tenemos trastornos del aprendizaje, en donde hay un rendimiento bajo en la escuela y un bajo coeficiente de inteligencia, pero ojo, que los niños autistas pueden tener bajo nivel o ser extremadamente inteligentes. El ADHD, que los niños aparecen con hiperactividad, impulsividad, inatención. Tenemos luego el trastorno por procesamiento auditivo, no responden cuando se los llama. Tenemos los superdotados, que son chicos que se destacan en las matemáticas, la música y el arte. Muchos de los niños autistas tienen este nivel. La depresión, muchos niños comparten esto de tener humor irritable, estar tristes, solitarios, distantes y practicarse autolesiones. Luego tenemos también el mutismo selectivo, donde básicamente hay un retraso en el habla y también en las habilidades sociales, que son muy pobres. Trastorno de integración sensorial, que no le gustan los alimentos con ciertas texturas o olores. Tampoco parecería que no les gustara el aspecto físico, y es selectivo en el uso de la ropa. El ODD, que son los desafiantes, que deliberadamente aparecen molestos o agraviantes o con berrinches, y también se irritan fácilmente. El síndrome de la Tourette, tan conocido que son déficits en habilidades sociales y tics verbales. Luego tenemos la ansiedad,
en donde también trae problemas digestivos, irritabilidad y preocupación. Y ahora vamos a hablar básicamente del autismo y el cerebro. En el cerebro tenemos lo que se llama la corteza cerebral, y que es la parte encargada del comportamiento social. Y esta es una parte que está comprometida en el autismo, y por eso el comportamiento es diferente. También tenemos la amígdala, que es una pequeña estructura en el sistema límbico que está a cargo de las emociones, es el que detecta los peligros, y se dice que en los niños esta amígdala, que es como una avellana, es muy chiquitita, es muy grande en los niños y es más pequeña en los adultos con autismo. Luego tenemos el hipocampo, que como lo ven aquí también en el lóbulo temporal, que es el generador de los recuerdos, y esto hace que sea diferente, sea más grande en los niños con autismo y tengan mucha actividad. Luego tenemos el lóbulo temporal, que a través de la circunvolución fusiforme conecta con la parte visual, parietal, la parte frontal, y como las conexiones a nivel de circunvolución fusiforme son diferentes, esto también hace entonces que las personas tengan ciertas diferencias, como vamos a ver ahora, en la parte de planeamiento, que es aquí el lóbulo frontal, o la parte de las emociones, como es aquí en el lóbulo temporal, con la parte auditiva y la parte visual. La glía. Bueno, la glía, además de las neuronas en el sistema nervioso, hay otro tipo de células que van a hacer de soporte, y que ellas contribuyen al sistema inmune. Y la evidencia sugiere que estas células gliales son muy activas en el autismo. Y por último tenemos el cerebelo, donde hay unas células, que son las células de Purkinje, que también se encuentran alteradas en el autismo y están a cargo de lo que se llaman los movimientos detallados en el cuerpo. Bueno, cuando nos entra información en el cerebro, lo que le ocurre muchas veces a los niños autistas es que no pueden diferenciar entre un mensaje vital y un ruido, y lo que se queda es con los ruidos. También existe, bueno, como dije anteriormente, en el lóbulo frontal, la planificación, esto falla, la amígdala, las emociones, y en el hipocampo, en el aprendizaje. Bueno, luego también hablamos de las mutaciones genéticas, y hay uno que es el cromosoma X, que está alterado en el autismo, y esto explica la gran carga de la herencia. Un niño que tiene un hermanito con autismo va a tener mucha mayor posibilidad de desarrollar autismo. Y luego tenemos en los niños autistas una gran problemática, que es a nivel de la sinapsis. ¿Qué son las sinapsis? Las neuronas se conectan unas con las otras a través de este espacio, brechas o sinapsis, que es como se pasa la información de una neurona a la otra. Bueno, esta conexión neurona con neurona, que es la forma que tienen las neuronas de hablarse y de pasarse los mensajes, está alterada en estos niños con autismo. Vamos a ver cuáles son los mitos y los hechos más comunes sobre el autismo. Dicen que estos trastornos son causados por vacunas. No es cierto, no hay nada que lo haya demostrado. Es más, por haber suspendido la vacunación, ha habido un gran brote de sarampión en los últimos años. Dicen que los padres que tienen hijos con este tipo de trastorno no saben cómo criar o controlar las rabietas de sus hijos. No es cierto, porque lo que tiene el niño con autismo no es una rabieta común. La rabieta común es lo que tienen los otros niños, que de pronto lo que hacen es se tiran al piso, empiezan a llorar porque quieren un objeto determinado, necesitan de la atención de los padres o de quien sea, y cuando el objeto es alcanzado, esta rabieta se termina. Esto aparece de 1 a 5 años. En cambio, en el autismo no aparece una rabieta, aparece como un colapso. Están abrumados, están tremendamente estresados. Es un mecanismo reactivo que no tiene nada que ver con alcanzar ningún tipo de objeto ni con la presencia de nadie alrededor, o sea, no depende del objetivo, y dura toda la vida. Otro de los mitos es que las personas con este trastorno siempre son felices. No es cierto. Son personas que viven con muchísima ansiedad, justamente porque en el momento que se lo sacan fuera de su rutina normal, ya entran en la ansiedad. Las personas con este trastorno prefieren estar solos y no quieren amigos. No es cierto. El hecho de que no puedan contactarse con nosotros de las formas convencionales porque no pueden, porque no entienden el lenguaje sutil de lo que es el sarcasmo o distintos tonos de voces, no significan que no quieran tener amigos. Tienen
tanta o igual necesidad de tener amigos como los demás seres humanos. Las personas con este trastorno no pueden entender las emociones de los demás. No es cierto, vuelvo a repetir. Lo que ellos no saben es poder decodificar todo aquello que no es sencillo, pero si la emoción se plantea en forma directa y sencilla, estos niños son empáticos. Cuando dicen que el niño autista no es empático, es porque no entienden este lenguaje elevado. Otro de los mitos es que las personas con este trastorno son todas discapacitadas intelectualmente o que son superdotadas. Tampoco es cierto. Hablamos recién de un espectro y hay una gama muy vasta. Hay niños que son superdotados, hay niños que son deficientes mentales y en el medio un gran arcoíris de posibilidades. Bueno, y aquí hablamos de los 3 niveles del autismo, que es el nivel 1, que significa es un autismo de alto funcionamiento que necesitan ayuda. El nivel 2 es un autismo que necesita ayuda sustancial y el nivel 3 es un autismo severo que necesita ayuda muy sustancial. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos en el nivel 1, si el niño está con su ayudante, es muy probable que ni siquiera nos demos cuenta que tiene ningún problema. Cuando estamos en el nivel 2, no importa si está o no está el ayudante, el niño va a tener síntomas muy claros y repetitivos que se nota que está con un trastorno. Y el último nivel, el deterioro es tan grave y tan evidente que estén o no estén, siempre se van a notar. Bueno, vamos a hablar un poquito de este trastorno en los Estados Unidos. ¿Qué niños tienen más probabilidades? Bueno, los niños varoncitos son 4.5 más veces tienen probabilidad de ser identificados con este trastorno que las niñas. El 1% aproximadamente de la población mundial padece de este trastorno. Y esto vamos a tomarlo también con pinzas, porque la realidad dice que en muchos países los sistemas educativos y de salud son tan deficitarios que es muy probable que muchos niños pasen desapercibidos y sin diagnosticar. Bueno, y ahora rapidito me gustaría hablar, porque todos tienen el estigma de lo que es el autismo y se lo ve negativamente. Hablemos de las cosas buenas de los niños con autismos, que son las siguientes. Viven en el momento, rara vez juzgan a los demás, no están ligados a las experiencias sociales, tienen una memoria magnífica, son menos materialistas, son confiables y cumplen sus promesas, pueden ver detalles finos que otros pierden, tienen alta integridad, están libres de prejuicios, pueden ser personas talentosas. ¿Qué hacemos cuando hay una sospecha? Señores, cuanto antes el diagnóstico mejor. Vayamos al pediatra, el pediatra va a decidir si necesita medicación, lo puede mandar a un psicólogo o un psiquiatra especialista. Hay muchas formas de tratar, ya el pediatra se lo dirá. Y hay muchos recursos que la gente puede, si se conecta con internet, que les van a dar mayor información. Y para despedirme, no lo quiero hacer antes sin decir que los niños con el trastorno del espectro autista son coloridos, a menudo son muy bellos y como un arcoíris se destacan, así que aprecia a los niños que marchan al ritmo de su propio tambor, a menudo tocan las canciones más bellas. Y la vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino que se trata de aprender a bailar bajo la lluvia. Espero les haya servido, un besito y hasta pronto. Muy bueno. Muchas gracias. Bueno, en nombre de Humboldt, espera que vamos a dejar esto aquí, te voy a entregar un certificado. Gracias. En nombre de Universidad de la Familia Brasil y de Humboldt International University por haber dado esta magnífica ponencia y gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. A las órdenes.